Estamos con nuestro personaje de hoy, esta mañana aquí en CHTV, este día jueves 20 de enero, llegamos al 20 de enero, justamente en una semana de hoy, en 8, como decimos los hondureños, toma posesión ya la nueva presidenta Xiomara Castro de Celaya. Y mañana viernes es la elección de la directiva provisional, que se dice provisional, porque sea provisional, pero ya se sabe que el que quede mañana ese va a ser el presidente del Congreso. Y el que quede de secretario, ese va a ser el secretario, convocan para el domingo eligen la directiva en propiedad, ya en pleno, los vicepresidentes, prosecretarios, etcétera, y convocan para el 25, el próximo martes, ya para la instalación solemne del nuevo Congreso de la República. Hablamos de todos estos temas esta mañana con nuestro personaje de esta mañana invitado especial, el alcalde de Colina, Santa Bárbara, Amable de Jesús Hernández, conocido miembro del Partido Libertad y Refundación, con quien también hablaremos del tema de la elección de la nueva presidencia de la Asociación de Municipalidades de Honduras, la AMON. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, Armando, honrado realmente de estar aquí. Primera vez que estoy en las instalaciones de este canal. Usted sabe que mi característica es siempre tener buena relación con los medios de comunicación y cada vez que nos hacen una invitación, pues tratamos de honrarlas en la medida de lo posible. Es importante estar en comunicación con la comunidad. ¿Viene mucho a Tegucigalpa o casi nunca viene por acá, verdad? No, como no. ¿Viene? Los alcaldes somos los que más, incluso más que los diputados, creo yo. A pesar de que los diputados tienen su sede en Tegucigalpa, pero recuerde que las alcaldías, Armando, el gobierno central está organizado por especialidades, ¿verdad? Secretaría de Salud, de Educación, Agricultura y Ganadería, Infraestructura, Vivienda. Y nosotros nos toca conocer de todas esas áreas. Entonces, por la misma naturaleza de la gestión municipal, nos toca de forma frecuente estar en Tegucigalpa, porque es donde está concentrado el poder político. Mire, hay sectores, hay personas que dicen que el 95% de los problemas de Honduras se resolvieran si Tegucigalpa se independizara. Si Tegucigalpa fuera un solo país, aquí es donde está todo el hervidero. Y fíjense que en particular tenemos un programa con el abogado Carlos Montoya a las 7 de la noche, se llama Fondo. Y en ese programa hablamos constantemente de la necesidad de descentralizar la administración pública. Nadie lo quiere hacer, ¿por qué? Porque es obvio, los presidentes no quieren perder poder, pero mire, nadie más que el alcalde conoce las necesidades de su ciudad, de su pueblo, de su gente. ¿Qué va a saber un presidente de aquí o un ministro X? En el tema de educación, ¿cómo va a controlar un ministro de educación desde Tegucigalpa, sea quien sea, menos que fuera la Mujer Maravilla o que fuera el Capitán América, ¿va? O el hombre nuclear, que pudiera controlar a todos los alcaldes? Imagínate ¿qué se puede dar cuenta un ministro de educación en Tegucigalpa si los profesores que están nombrados allá en Colina, Santa Bárbara trabajan? El que se da cuenta es el alcalde que está allá, la comunidad, el padre de familia, las fuerzas vivas. Por eso debe fortalecerse la descentralización y darle más poder a los municipios, pero nadie quiere hacer eso más. Fíjese que es un problema serio a lo largo de estos 20 años que a mí me ha tocado estar como alcalde. Hemos percibido eso, un discurso contrario pues a la legitimidad de la institucionalidad del municipio, y en este último gobierno que está saliendo, que gracias a Dios está saliendo ya, la suplantación de los gobiernos locales, Armando, fue increíble. Mire, cientos de ONGs y empresas de maletín se encargaron de hacer las ejecutorias de los programas del gobierno central. Dicen que hubo mucho paralelas. Paralelas, pues sí, ONGs y empresas de maletín, pero cientos, ¿verdad? O sea, cientos de ONGs y una canalización de recursos escandalosa. No se sabe si habrá expedientes de eso, si habrá cuentas de eso, si habrá alguna información clara, pero lo cierto del caso es que la suplantación de los gobiernos locales en los últimos 8 años fue exagerado. No solo la negación al tema de la descentralización como política de Estado, de hecho la ley de descentralización estuvo casi 3 años dormida, hasta que al final fue sancionada, pero le hace falta el reglamento, pero más que el reglamento y más que una ley, lo que se necesita para el tema de la descentralización es la voluntad política, que esa es la que no ha existido en ningún gobierno. Confiemos que ahora en el gobierno de Xiomara pues se puedan hacer algunos avances, o por lo menos recuperar lo que la AMON era hasta antes del 2009. Yo creo que así no es correcto el hecho de montar paralelas disfrazadas de ONGs o de lo que sea. El contrario, debe dársele más poder al municipio, empoderar a los municipios. Mire, por ejemplo, un país federado, como el caso de México o Estados Unidos, por supuesto en Estados Unidos han tenido mucho éxito porque se respeta
justamente el hecho de la federación, un Estado con sus propias leyes, inclusive con sus propias decisiones, con su propio gobernador, que ese es como especie como de presidente en esos países, con su propio Congreso inclusive. Pero aquí ningún presidente, mire, yo recuerdo, estuve una vez en un evento como reportero, estaba de presidente el doctor Carlos Roberto Reina, recuerdo que fue ahí en Manuel Bonilla. ¿Qué no se dijo ahí con el tema de la descentralización? Y recuerdo que el presidente Reina en ese día en su discurso, fue un discurso muy emotivo, muy bueno, y dijo, este día es histórico, porque aquí nace la descentralización del municipio, aquí hay gran algarabía y los alcaldes muy contentos, pero, aquí viene el pero, fue lo único que escuché. De ahí para allá no conocí ninguna acción en concreto de descentralizar el municipio, porque los presidentes no quieren perder poder y nos parece que no es correcto eso. El municipio, le repito, mire, yo aquí hemos venido, por ejemplo, abogando, alcalde, que la policía, y eso no es inventar el agua caliente, debería depender de los alcaldes. Lo que le llaman, por ejemplo, en países como Estados Unidos, el sheriff es un jefe de la policía local, que lo elige la comunidad. Y si ese sheriff anda borracho, o está ligado con grupos de drogas, o no cumple con su trabajo, mire, sencillamente se lo vuelan y ponen otro. Pero ¿qué va a dar el ministro de aquí? No puede. Y aquí hemos dicho, por ejemplo, que por lo menos la policía de tránsito, por lo menos en las principales ciudades, debería estar en manos del alcalde. Fíjense aquí en Tegucigalpa, quienes han medio sostenido el tráfico vehicular, los que medio ponen orden, son unos muchachos que andan vestidos de amarillo, que le llaman los minions, por eso. Y ya les dijeron que hoy, ¿cuándo es hoy 21? No, el 25 de este mes es el último día que trabaja. El martes. El martes, porque obviamente tiene un nuevo alcalde. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? A esperar que los agentes de tránsito, que usted no los encuentra ni para remedio en la calle, y si los encuentra están chateando o enamorando muchachas, vengan a poner orden en el tráfico vehicular. No puede ser eso no puede ser. El alcalde debe ser el jefe de esos agentes de tránsito, inclusive de la policía, pero comenzar por lo menos con los agentes de tránsito, con los agentes de tránsito, que pongan orden en su ciudad. Y el que no ponga orden no trabaje y no ponga orden, que los quitan, porque ese es el jefe, el alcalde. Pero en este caso, ¿cómo lo puede quitar el alcalde si el jefe es el ministro de Seguridad? No es el alcalde. Pero nadie quiere hacer eso, alcalde Hernández. ¿Por qué? Porque los presidentes no quieren perder poder. Bueno, por ejemplo, los gobernadores, usted sabe que son figuras decorativas aquí, ¿verdad? Sí, mire, hay dos experiencias exitosas en materia de descentralización, por lo menos cercanas a la descentralización. Y las dos, fíjese, teniendo como protagonista al presidente Zelaya. Una de ellas fue cuando cuando era ministro del FIS, que hubo una presencia institucional. De hecho, la creación del FIS, Armando, fue todo un boom en el país. Creó una serie de obras de infraestructura que hasta el día de hoy se mantienen en los 298 municipios del país, y el presidente Zelaya ejecutó eso siendo ministro del FIS en los dos gobiernos, en el de Reina y en el de Flores, aún con todos los problemas y bloqueos a la descentralización. Y la otra experiencia fue, no sé si usted se recuerda, de la estrategia para la reducción de la pobreza. Correcto. Que manejaba don Fernando García, era el director ejecutivo de la estrategia de la ARP, y con esa estrategia se ejecutaron a nivel nacional cientos de proyectos que bueno, dieron fortaleza institucional y soporte al gobierno del presidente Zelaya, porque la descentralización lo que permite es que la comunidad se empodere de los procesos. Porque imagínense, una contratación de una escuela o de una carretera desde Tegucigalpa, realmente toda la cadena burocrática que hay que pasar pues es difícil, pero como dice usted, no hay voluntad, no ha habido voluntad política hasta el día de hoy de impulsar esas acciones. Correcto, vamos a ver qué pasa con el nuevo gobierno, si la presidenta Xiomara Castro pues hace eso, porque le repito, mire, es que es una cuestión de lógica, pues, o sea, es ilógico creer que un ministro, inclusive que un presidente va a manejar todo, que va a saber cómo están las cosas, por ejemplo, en Olancho, en Colón. Quienes hagan eso son los alcaldes que están. Sí, que le pongo otro ejemplo, alcalde, mire, usted se acuerda cuando apareció el gorgojo de Cortestador. Sí. Sí, aquí no se daban ni cuenta. Quienes denunciaron eso fueron los alcaldes. Se supone que el ICF tiene técnicos, ¿cómo le llaman a ellos? Se le llaman los ingenieros... los forestales. Los forestales, correcto. Tienen un nombre, no recuerdo cómo se llaman, que están ahí en el campo. No, aquí fueron los alcaldes los que denunciaron, mira, ya están bien amarillos esos pinos, ¿qué está pasando? El gorgojo de Cortestador. Porque la comunidad es la que conoce. Vaya, por ejemplo, a mí me han dicho que en Colina este hombre ha tenido un buen programa de salud. ¿Quién lo desarrolló? Fue usted, ¿verdad?
Sí, en alianza con la cooperación. ¿O fue la Secretaría de Salud que se No, más bien la Secretaría de Salud lo bloqueó. Lo bloquea. Y nosotros realmente estamos también altamente preocupados, yo lo quiero exteriorizar así con el nombramiento del nuevo ministro, porque confiábamos que se podía impulsar el programa de atención primaria en salud como una reforma pues al sistema de salud. Los hospitales y los centros de salud pasan congestionados, Armando, sí. Y eso es precisamente porque el interior, las comunidades están desprotegidas, todos los centros de salud, hay una gran cantidad de centros de salud cerrados por falta de personal, y no es porque no existe el personal está, tal vez está la plaza del médico, pero ese médico se ha ido para la ciudad y se ha llevado la plaza. Sí. Entonces, lo que nosotros proponemos es que las plazas no sean del médico, sino que sean de la comunidad. Pero claro, estamos pendientes a ver qué es lo que va a suceder. Teníamos nosotros la esperanza de que se iba a nombrar ahí como ministro de salud a un experto en salud comunitaria como es el doctor Luther Castillo, pero al final parece que eso no va a ser posible. Y bueno, esperemos a ver qué pasa, pero sí, el esquema del trabajo con la comunidad es lo que puede sacar adelante al país. Y hay una negación total de la institucionalidad del municipio, sobre todo en estos últimos 8 años, Armando, eso fue realmente obsceno, pero confiamos que se pueda revertir esta situación, y ya que con el nuevo gobierno de la presidenta, que es de nuestro partido, pues podamos articular acciones en beneficio de la comunidad, y por eso la agenda de la MON es importante. Correcto. En lo particular también nos habían informado que el doctor Luther Castillo, graduado de Harvard, por cierto, iba a ser el nuevo ministro de Salud. Pero anteayer y ayer alguien nos confirmó que no va a ser él, que va a ser el doctor José Manuel Mateu, que es diputado electo por el Partido Salvador de Honduras, que es otra de las cosas que me comentaban algunos diputados con los que hablaba, que me dicen que el nuevo presidente del Congreso no va a ser Luis Redondo, sino que va a ser el señor Jorge Cálix, o que al final pueda salir una tercería, porque están algo molestar, porque dicen que algunas secretarías claves, como la de salud, y también me dijeron que también educación se la están dando al ingeniero Salvador Narrala. Entonces ese malestar, ¿verdad? Que yo no solo lo menciono, eso es un asunto que lo deberá resolver la dirigencia del Partido Libre, pero sí alguien muy cercano a la presidenta electa nos dijo ya hace creo que fue en diciembre, que Luther Castillo iba a ser el ministro de Salud. No sabía que era experto en atención primaria. No, con él fue que diseñamos el proyecto de atención primaria en salud en el gobierno del presidente Lobo, que yo me acuerdo esa vez, Armando, porque recuerde que la política institucional de la Secretaría de Salud es contraria a los modelos comunitarios. Todos los ministros de salud tienen esa tendencia, y los equipos técnicos de salud, contrarios al fortalecimiento de los esquemas comunitarios. Entonces, cuando se aprobó ese decreto de atención primaria en salud, que solo eso se aprobó en el gobierno del presidente Lobo porque nunca le asignaron recursos, el presidente le dio el decreto al ministro de Salud, al doctor Arturo Bendaña, léeme este decreto, y lo leyó en el Consejo de Ministros. Así fue como se aprobó ese decreto, pero nunca se le asignó fondos, y en el 2014 el modelo de salud de Colina prácticamente fue cortado de tajo por la Secretaría de Salud, pero siempre nosotros tenemos la estrategia comunitaria con varios municipios de Santa Bárbara, y justo ahora que llegó la Comisión de Transición Presidencial en materia de salud al departamento, diseñamos un esquema para el fortalecimiento de este programa, la reactivación de este programa, y poder desarrollar un pilotaje en Santa Bárbara. Pero si ya no va a estar el doctor Luther ahí, hay otra visión de la Secretaría de Salud, pues no sabemos qué es lo que va a pasar. Y ya el señor Mateu fue viceministro de Salud en tiempos del presidente Carlos Flores. Estuvo viceministro. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta elección de estos ministros. Pero mire, ese tema, la atención en salud, la atención primaria en salud es vital para que los enfermos sean atendidos en el municipio. ¿Y en la comunidad? En la comunidad, que no tengan que estar viendo acá en el caso del norte, al Catalino Rivas, a Leonardo Martínez, etcétera, o aquí en Tegucigalpa, que todo el mundo viene para allá al Macanazo, al San Felipe o al Hospital Escuela. ¿Por qué vienen acá? Porque la atención en salud que tienen allá en sus comunidades no sirve. Fíjese que yo tuve la oportunidad una vez, he estado varias veces en Cuba, pero la primera vez que estuve en Cuba, y yo soy contrario a muchas de las cosas que pasan en países como Cuba, en la parte política y ideológica, pero en el tema de salud, yo los admiro. ¿Y sabe cómo hacen? Casi atención en sus comunidades. Cada quien atención a su comunidad. Inclusive en La Habana, nos llevaron a ver
en cada cuadrante, le llaman ellos, que puede ser un cuadrante de 2 manzanas, 3, 4 manzanas, hay un médico con una clínica y el médico vive ahí y ahí pasa todo el día, vive en la parte de abajo y duerme arriba y abajo está la clínica, porque la comunidad necesita que el médico esté ahí todo el día atendiendo, lo que no diga, está cerrado hoy, muérase, hoy estoy enfermo pero venga cuando el médico esté. No, ahí está el médico las 24 horas, ahí en la comunidad. Y ese médico remite al hospital de la localidad, que es necesario, al policlínico si es necesario, pero la atención primaria está ahí, en su propio barrio. Eso mire, es buenísimo. Es que lo que permite la atención primaria, Armando, es la detección a tiempo de los problemas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, yo aprendí mucho este tema porque cuando trabajamos con Luther y con la Brigada Médica Cubana y con un equipo de especialistas que se diseñó el proyecto con la universidad, con toda la capacidad instalada que tiene la universidad, Armando, cuántas cosas no se pueden hacer en el país en materia de salud, pero claro, hace falta voluntad porque estos programas muchas veces tocan intereses, tocan ahí intereses que no son necesariamente los de la comunidad. La atención primaria en salud lo que permite es la detección a tiempo del problema, se organiza en la comunidad, el médico está ahí vigilante de la salud de la comunidad y cualquier problema que empiece a tener un paciente lo detecta a tiempo y permite corregirlo a tiempo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que como no hay atención primaria en salud, el caso que una enfermedad le aparezca a una persona se va complicando y cuando ya está bien avanzado ya llega al hospital a congestionar el sistema hospitalario. Confiamos que esa es la estrategia que se debe de implementar en el país, pero para eso debe de haber firme voluntad política, porque el problema es que los intereses, claro, el tema de las clínicas, recuerde que todos los especialistas que hay pues tienen sus clínicas privadas y particulares y eso muchas veces es lo que limita que se pueda dar un beneficio a la población. Correcto. Bueno, ese tema de la atención primaria en salud debería ser impulsada, en diferentes gobiernos se ha planteado eso, pero de nuevo decimos, la atención primaria en salud va de la mano con la descentralización y así como los gobernantes de turno no quieren apoyar la descentralización para no darle poder a los alcaldes y no perder poder ellos, igual es la atención primaria, que el ministro o ministra que está de turno no quiere perder el control de todo el sistema desde Tegucigalpa y por eso no lo digrega, se puede decir, en todos los alcaldes, apoyando, pero eso es lo correcto. Hemos planteado, por ejemplo, aquí infinidad de veces de la necesidad, alcalde, por ejemplo, de revertir el tema de la salud y apostarle más a la medicina preventiva que a la medicina curativa. Así que aquí, ese hospital de escuela, por ejemplo, que fue un hospital que fue creado, fue fundado para que fuera un hospital, ¿cómo le llaman los médicos, la palabra que usan? Universitario, universitario. Es claro, universitario, pero era para atender materno infantil. Era para atender a gente que llega de referencia, con problemas de referencia, pues, pero no era un hospital de trauma. Y se convirtió en un hospital de trauma porque que no hay, pues entonces ahí todo el mundo que llega con la cabeza bajo el brazo, que se le arrancaron, baleado, macheteado, o la gente muriéndose, ¿va? De un tema de salud natural, o sea, que tiene un problema en el estómago, que se le reventó los vesículos y todo, porque no existe en nuestro país la medicina preventiva. Eso debe ser lo básico. Y luego los casos que vienen de todo el país también al hospital escuela, que eso también genera congestionamiento. Fíjese que yo tuve una reunión con el alcalde electo, Jorge Aldana, y yo le planteaba que una ciudad como Tegucigalpa, con todo el presupuesto que tiene, con todos los recursos que tiene, perfectamente puede diseñar su propio sistema de salud comunitario y poner a habilitar, por ejemplo, los centros de salud que hay en las colonias y en los barrios de Tegucigalpa, un sistema de vigilancia 24 horas, porque eso es fundamental para la detección de problemas, para el descongestionamiento de la red hospitalaria. Y debería de haber una política de Estado en ese sentido, pero el problema es que, mire, el grave problema de la Secretaría de Salud es, para empezar, todas las gremiales sindicales que ahí está, el colegio médico, Citramedis, las enfermeras, los microbiólogos, o sea, todo el mundo tiene sus intereses y al final lo que menos prima es el interés de la población y así es bien complicado pues que se pueda hacer un proceso de reforma y al final pues vamos a seguir teniendo más de lo mismo y el sistema de salud colapsado. Si no se le traslada eso a la comunidad y se hace una verdadera reforma del sector salud con el esquema comunitario, vamos a seguir bateando, vamos a seguir nadando en los mismos problemas, y eso al final quien lo paga y quien sufre es la población, porque el que tiene acceso a ir a una clínica privada pues rápido resuelve el problema, pero y el que no tiene,
que es la inmensa mayoría de la población que está marginada, que vive en el interior del país, en aldeas y comunidades, es bastante complicada. Fíjense que para que una persona de una comunidad del interior del país pueda tener acceso a un especialista, tiene que esperar una serie de meses en el hospital para que le den una cita. En el esquema de atención primaria que se diseñó con el doctor Luther y con la Brigada Médica Cubana y el equipo de especialistas de la universidad, la Facultad de Ciencias Médicas, por cada grupo de centros de salud rurales, por cada 20 centros de salud rurales, se nombraba un equipo de especialistas, un internista, un pediatra, un ginecólogo, un urólogo, un ortopeda, especialidades que puedan estar sirviendo como equipo de referencia, que puedan los pacientes que son captados en la unidad de salud, que sean referidos a ese grupo de especialistas con atención exclusiva en ese segmento poblacional. Pero la iniciativa no tuvo eco, nunca se le asignó presupuesto. Me acuerdo que se necesitaban en el 2013 600 millones de lempiras para poder ejecutar el programa a nivel nacional. Óigame, si dinero hay, hombre, si aquel sacó 50 millones de dólares para comprar unos hospitales móviles, que son casi 2.000 millones de lempiras, no se van a poder destinar 600 millones para impulsar un programa innovador como esto. Claro, el problema es que se necesita voluntad política y yo no sé si el nuevo ministro, lo dudo, que tenga esa visión para bien de la comunidad. Es correcto. Pero bueno, vamos a ver qué le apuesta el nuevo gobierno que asume en una semana en el tema de la salud. Pero sí que hay que hacer cambios sustanciales, hay que hacerlos, porque la salud no puede ser como está. El tema de fondo también es el pisto, como decimos, ¿verdad? Fíjense que solo para contratar las enfermeras que están pidiendo que se contraten, que son como 1.800, es una cantidad de dinero, ¿verdad? No digamos el tema de los médicos, microbiólogos, anestesiólogos, etcétera, internistas. Por cierto, una vez me decía un director recién nombrado en el hospital escuela, dice que me llamó, me invitó a tomar café para decirme que tenía una semana de ser nombrado y que ya no avanzaba, que quería irse. ¿Qué pasó? Le digo, mire, me dice que yo todo el día paso reunido con sindicatos, y si no los recibo se enojan conmigo y se van al paro, me dice. ¿Y qué hago? Y no puedo estar así, me dice. Alguien tiene que trabajar. Entonces, alguien me decía que ahí en el hospital escuela tiene que estar nombrado un director para que trabaje, para que administre el hospital, y otro para que esté reunido con los sindicatos. Sí, es que no puede ser. Eso es un problema serio. Mire, Venezuela tiene hay veces que aquí hablar de países como Venezuela pues causa alergia en algunos sectores, pero nosotros estuvimos allá con el tema del tema de la vivienda social, pero conocimos también la experiencia de la misión Barrio Adentro. Mire, es un esquema similar al que nosotros diseñamos porque está inspirado en el modelo cubano. Y ellos, por ejemplo, tienen por cada grupo poblacional un policlínico exclusivo para un determinado grupo. Por ejemplo, aquí en el país, con este esquema se pudieran habilitar todos los centros de salud de las cabeceras municipales en clínicas de atención 24 horas. Y la población estaría más o menos cubierta. Nosotros tenemos un modelo así desde el año 2002, un sistema de salud 24 horas, un sistema de vigilancia que está 24 horas también. O sea, la población se siente relativamente protegida, pero claro, eso requiere voluntad política. Lastimosamente, todas esas iniciativas comunitarias, municipales, muchas veces no encuentran eco en la Secretaría de Salud, que se convierte en el peor obstáculo de estos problemas. Así que yo le planteaba al doctor Luther que lo que se podía hacer, y en el nuevo gobierno, es crear un programa exclusivo de atención primaria en salud, que sea aparte incluso de la Secretaría de Salud, y que se le pueda quitar a la Secretaría de Salud toda la red de atención comunitaria, a todos los centros de salud rurales y municipales, que pasen a control de este programa, pero que sea parte de una reforma profunda, porque así, con ese cáncer que hay en la Secretaría de Salud, con todos los carteles que funcionan allá adentro, va a ser bien difícil que pueda prosperar una iniciativa de estas que es en beneficio de la comunidad. Y lo vivimos con la universidad pues en el 2012 y 13, prácticamente había un celo entre el Ministerio de Salud y la universidad con este proyecto que se desarrolló en Colina, que todavía está vigente y que fue bloqueado por las mismas autoridades del ramo. Imagínense, hombre, en vez de respaldar, en vez de apoyar y en vez de inclusive de diseminar ese programa en todo Honduras, por lo menos en los municipios que se puedan y que los alcaldes estén dispuestos a echarse el trompo a la uña, como se dice, apoyar, no obstaculizando o molestos, no es posible. No. Fíjense que nosotros instalamos, Armando, un hospital oftalmológico
En Colina se hicieron más de 3.000 cirugías de catarata y pterigión en el marco de este programa. Nosotros nunca pensamos que el gobierno que entró en el 2014 iba a cortar eso, pues. Óigame, pero es que nos dieron de tajo. Yo todavía conservo el oficio que me mandó la doctora Just Urbina, que no sé si todavía estará laborando ahí, donde me decía que ya el modelo estaba cancelado y que la alcaldía ya no se podía seguir metiendo en el tema de la coordinación de la salud. Algo doloroso que fue eso para el pueblo, pero creo que si se logra la voluntad política del nuevo gobierno, se pueden impulsar este tipo de acciones con los gobiernos locales, que somos el aliado natural, Armando, del gobierno central. No puede manejarse de otra forma los programas de gobierno si no es en coordinación con los gobiernos locales, que somos los que estamos cerca de la comunidad. Yo le decía también a un funcionario de gobierno que se supone que va a ser nombrado, porque es que me decía, pero es que hay problemas, dice, porque muchos municipios no están preparados, y con esa cantaleta de que los municipios no están preparados o no tienen las condiciones, bloquean los procesos de descentralización, Armando. Entonces le decía, bueno, y entonces si esa es la política de Estado, ¿por qué no mejor se suprimen un montón de municipios y crean direcciones de gobierno? Porque el problema está que siempre a los municipios nos toca atender los problemas que corresponde atender al gobierno central sin recursos. A nosotros nos toca atender el tema, todo lo que es campañas de vacunación, todo lo que es la rehabilitación de los edificios, de los establecimientos de salud, lo mismo en educación, le corresponden al gobierno local, al gobierno central, pero nunca cumple con esa misión y nos toca asumir a los gobiernos locales sin recursos, con los pocos recursos que tenemos los municipios. Entonces, si se descentralizara todo, si hubiera una verdadera política de Estado de municipalizar el Estado, pues creo que el proceso de desarrollo de las comunidades fuera más ágil, y yo creo que habría una mejor respuesta del gobierno, que es bien difícil. Mire, a nosotros por eso nos preocupan todas esas decisiones que se están tomando a lo interno del gobierno central de nombrar desconocidos para las comunidades en los cargos. O sea, si le dan al PCH, por ejemplo, varios ministerios, varias secretarías de Estado, imagínense cómo quedamos nosotros, que estamos en primera línea, porque mire, el problema de los alcaldes, Armando, es que, mire, la gente no va a buscar al diputado porque no lo encuentra, al ministro menos, y al presidente, pues presidente o presidenta lo puede ver allá, o por lo menos por televisión, pero el alcalde, la corporación, está 24/7 en la comunidad. Ay, ¿qué hacemos nosotros con toda la expectativa que hay, por ejemplo, generada en este nuevo gobierno que va a tomar posesión y se ceden importantes poderes? Nosotros por eso fijamos una posición en torno a ese tema del Congreso. Si bien es cierto, ahí hay un documento firmado, pero para un partido en el gobierno como Libertad y Refundación, que toma el poder el 27 de enero, ceder la presidencia del Congreso Nacional me parece que es un error craso, como también es un error craso ceder otras secretarías de Estado, porque se pueden bloquear y obstruir procesos importantes de reforma que vayan encaminados a favorecer el desarrollo de la comunidad. Ejemplo, el caso del sector salud. Correcto. No, y eso es así, por eso a veces también decíamos en días pasados que no es bueno para el nuevo gobierno, sobre todo para la presidenta, que se generen demasiadas expectativas, porque mire, hay tantos problemas en Honduras que son problemas estructurales. Mire, en salud y en educación hay tantas cosas que uno las viene hablando desde hace años, 20, 30 años, que son cosas sencillas que se pueden hacer pero que no se han hecho. Y casi todo implica recursos, sobre todo contratación de personal. Entonces, entre más expectación se crea, mayor es la frustración de la gente cuando no se cumple. Porque, para empezar, los mismos integrantes de la Comisión de Transición, como el doctor Hugo Noé Pino, que lo hemos tenido invitado acá, ellos han relatado la calamidad que va a encontrar. Y, consecuentemente, mayores serán los problemas que van a tener a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Comenzando por el presupuesto, que no hay pisto. De donde, mire, solo ahorita casi todo este mes ha ido en protestas de todo el personal de salud en San Pedro Sula, en Choluteca, allá en Daní, aquí en Tegucigalpa, enfermeras, microbiólogos, anestesiólogos, médicos, que quieren que les den plazas permanentes, y solo eso implica una cantidad de dinero, bastante dinero, ¿va? Que yo creo que es difícil que lo que le resta una semana de este gobierno lo vayan a contratar, ¿va? Por cierto, la ministra de Salud, lo que yo les decía hace un momento, ha dicho que el Congreso tiene que tener una partida de más de 1.000 millones de lempiras para poder contratar a este personal que le ha dicho Finanzas. O sea, por eso le decíamos así,
Si Finanzas le dice, le manda a decir que hay una certificación que debe contratar salud, más de 8.000 enfermeras o médicos, lo primero que hace Finanzas es mandarle el pisto, porque ahí manejan el dinero, pues. Entonces, eso es lo que ha dicho la ministra. Pero no sabemos qué va a pasar, ¿no? Sí, pero que se pueda hacer, Armando, mire, por ejemplo, Honduras tiene creo que más de 1.000 no sé cuántos médicos egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Esos médicos en su mayoría tienen formación en salud comunitaria, la especialidad de ellos es la atención primaria en salud. De hecho, cuando se suscribió ese acuerdo de cooperación con Cuba, el espíritu de ese acuerdo era que ese recurso iba a ser contratado e incorporado a las unidades de salud. Pero no fue así. Yo sí siento, Armando, que hay recursos. El problema es que si se combaten todas las mafias que hay al interno de la Secretaría de Salud, pues creo que sí se puede lograr. Pero que esas plazas no sean de la persona, sino que sean de la comunidad. O sea, a manera tal de que cuando el médico o el especialista se tenga que ir o se quiera ir, no se lleve la plaza. Porque eso es lo que pasa, Armando. Mire, mucha gente entra al sistema de salud, se ganan una plaza, por ejemplo, en Colinas. Pero a los 6 meses, con ayuda del diputado, del cacique, del líder político, se vienen a estudiar a la ciudad o a trabajar a la ciudad porque es más rentable la clínica privada y se traen la plaza y dejan a la comunidad desprotegida. Pero eso es incorrecto. Pero eso es lo que ha sucedido siempre y eso ha sido plazas de la comunidad. Y eso ha sido parte del colegio médico. El colegio médico ha avalado todo eso, pues, porque prácticamente ha sido parte de todo ese sufrimiento y calvario que han tenido las comunidades. Mire, debería de empezarse en la Secretaría de Salud haciendo una revisión, una auditoría de todo el personal y ver dónde está ese personal. Le garantizo que todos los municipios del país saldríamos beneficiados si se hiciera una revisión total de ese esquema para que puedan retornar esas plazas a la comunidad. Y si se van a hacer nuevas asignaciones, hombre, que las plazas sean de la comunidad. Si le van a dar una plaza a un médico en Colina, bueno, que esa plaza sea del municipio y no del médico, y que haya algún mecanismo mediante el cual el municipio pueda tener acceso a nombrar ese médico en esa estructura salarial, siempre y cuando se pudiera impulsar una política de descentralización o en todo caso de desconcentración, porque fíjense que, por ejemplo, en el caso de las direcciones departamentales de educación, lo que se hizo fue sacar el tráfico de plazas de Tegucigalpa y llevarlo a las cabeceras departamentales. Las direcciones departamentales son pequeños nidos donde se trafica con todo. Bueno, si hubo denuncias que hasta un equipo de fútbol funcionaba en una dirección departamental, usted se acuerda. Entonces, la verdad que el gobierno de Xiomara tiene un gran reto. Creo que todos tenemos ese reto como personas o como funcionarios que fuimos electos en el marco de ese proceso para transformar el Estado y poner el Estado al servicio de la comunidad, que eso es lo que no ha habido en el país. Y para eso se necesitan reformas y se necesitan reformas profundas, pero el problema es que cuando ya se toma posesión de los cargos, el día a día absorbe la mayor parte del tiempo, como el ejemplo que usted pone del director del hospital, que se tiene que pasar un día entero atendiendo sindicatos, y si no los atiende, pues le cierran el hospital. Eso es correcto, pero bueno, es que también, yo creo que sí hace falta también voluntad para hacer las cosas, para cambiar las cosas. Mire, hay situaciones que se dan, bueno, por ejemplo El Salvador. El Salvador es un país pequeño, es pobre como nosotros, y no de ahora que está Bukele, ¿verdad? Porque hay mucha gente que mira a Bukele, yo digo de años. Fíjense que yo hace como 25 años hicimos un reportaje en una ocasión, no recuerdo si fue aquí por Lempira, por Intibucá, en la zona fronteriza con El Salvador. Pues mire, mientras en el centro de salud, entre comillas, de Honduras, que era una casita, estaba abandonada ahí, sin pintar, que cuestión tan horrible, que de vez en cuando dicen llegaba la enfermera. En el lado salvadoreño, también una casita pequeñita, hay que decirlo, no era un edificio, nada por eso, una casa pequeña, como de 12 cubículos, pero mire, ahí estaba la enfermera, bien vestidita de blanco, con su cuestión aquí en la cabecita, el médico estaba ahí, con su estetoscopio, ¿verdad? Con sus rótulos ahí de la mujer lactante, del niño, que no sé qué, con sus medicinas primarias ahí, atendiendo a la comunidad. Así debe ser, no es cosa del otro mundo, ¿verdad? Mire, una gran diferencia entre dos países iguales en la zona fronteriza. ¿Por qué? Igual ocurre, si usted se va a las escuelas, igual ocurre en las escuelas.
Fíjese que muchos niños de las escuelas de la zona fronteriza prefieren enviar a sus hijos a la escuela salvadoreña, o en el lado de Guatemala a la escuela guatemalteca, o en el lado de Nicaragua a la escuela nicaragüense, porque allá, fíjese que en el lado de El Salvador, y le hablo de hace muchísimos años, para que no vean que Bukele es la maravilla, hace muchos años, hace como 30 años también hicimos un reportaje, donde en el lado salvadoreño, ¿sabes que a los niños les daban unos tenis regalados? Estamos hablando de la escuela pública, les daban ahí una merienda, y obviamente una escuela con su techo, con sus pupitres y todo. En el lado de Honduras, nada. Abandonada aquella escuela, va. Y el maestro que llegaba a trabajar el martes se venía el jueves. Allá dando clases de lunes a viernes, ¿verdad? Porque ya tiene una escuela, algo así, la escuela comunitaria. Sabe que en El Salvador, y esa idea nosotros la dimos al presidente de ese entonces, aquí en Honduras, en plena guerra, no dejaron de dar clases. En la guerra civil que duró más de 12 años, desde el 80 hasta el 92. Se inventaron esas escuelas que aquí se conocen como Proeco, que consistía en un acuerdo que había entre la comunidad y el gobierno central. El gobierno central transfería los fondos a la comunidad, no podía llegar el gobierno central a través de la Secretaría de Educación porque estaba la guerra, y había departamentos como Morazán, por ejemplo, aquí en la frontera con Honduras, que estaba el territorio tomado por la guerrilla, ¿va? Pero ahí habían clases mediante ese sistema que se llama descentralización, ¿verdad? Por eso la necesidad de empoderar a los alcaldes, pero no lo quieren entender aquí, va. No lo quieren entender, desgraciadamente. A propósito de eso, alcalde amable Jesús Hernández, donde, mire, o Lamón desaparece o ustedes le dan vuelta de calcetín a Jabosada, porque lo que sea, Lamón prácticamente es como que no existiera, va. Se ha convertido en los últimos años en una caja de resonancia del Poder Ejecutivo, y eso no sirve. Eso no sirve, que mejor que la cierren, va. Porque viene la elección, va. Viene la elección, mire, nosotros planteamos en el tema de Amón, el problema es que cuando ya se hacen acuerdos a nivel de cúpula, se descuida muchas veces el verdadero sentido. La Amón es una organización gremial, es el gremio de los alcaldes y alcaldesas de Honduras. Nació con la misión de defender el interés de los municipios, pero en los últimos 8 años la Amón se ha convertido, bueno, en los últimos años pues, sobre todo después del golpe para acá, la Amón se ha convertido en una oficina de trámite del gobierno central y en un refugio de activistas. Mire, es un elefante blanco. Entonces la Amón pasa, porque si vamos a elecciones ahorita en la primera semana de marzo, solo para sacar al presidente que es cachureco y poner al del libre que es afín al gobierno, porque esa es la costumbre en Amón, que el presidente se elige con el presidente se elige en la misma línea del Poder Ejecutivo, no porque sea una dependencia del gobierno, sino que para efectos de articulación y coordinación. Pero si vamos a hacer solo eso y no desmontamos toda la estructura técnica que hay en la MON, en nada estamos. Entonces nosotros estamos proponiendo, Armando, ojalá que se nos escuche, la construcción de un acuerdo político con los alcaldes del Partido Liberal y con los alcaldes de otros partidos. Hacemos 156 alcaldías, el Partido Nacional tiene 142, pero tiene que ser un acuerdo también entre los partidos, sin duda alguna, pero que seamos protagonistas los alcaldes, que haya precisamente empoderamiento de los alcaldes y alcaldesas para replantear totalmente el funcionamiento y la articulación de la MON, porque la MON lo que menos representa hoy por hoy son los intereses de los municipios. Es un elefante blanco que no solo es que no ha protestado en los últimos 8 años los atropellos hacia los municipios, sino que los ha apoyado y los ha acompañado. O sea, la MON ha sido parte de todos esos atropellos y todas esas violaciones a la autonomía municipal. Mire, a nosotros nos amarran, a las corporaciones municipales las amarran cada año con las disposiciones generales del presupuesto. Mire lo tedioso que es venir a Tegucigalpa a dejar un informe. Somos 298 corporaciones municipales del país. Imagínense los municipios de La Mosquitia, los municipios de Islas de la Bahía o los municipios que están lejos de Tegucigalpa. Hay veces que por una coma, por un punto, por un signo de interrogación, devuelven los informes. Y eso lo que genera son atrasos. O sea, todas esas cosas se tienen que desconcentrar, pero sobre todo construir una agenda con la MON que vaya en consonancia con los intereses de los municipios y que no solo sea como lo es hoy, un refugio de activistas y clientelismo político y una oficina de trámite del gobierno central, y recuperar el verdadero sentido de la MON como un ente que represente a los 298 municipios del país. Bueno, con este presidente de la MON actual, yo he sido amigo de él, se supone,
de los Cano, es Carlos Cano, ¿verdad? Sí. Oiganme, este hombre uno lo llama ni el teléfono contesta, es imposible. Es decir, ni como fuente nos ha servido porque uno como periodista busca, hombre, a los diputados, ministros, presidentes, alcaldes como fuentes para informar, pues, y él como presidente de la MON, no hay manera, no ha habido manera todo este tiempo de hablar con el negro Cano, que ha sido, le repito, ha sido amigo, pues. Igual el hermano, él hemos sido amigos porque yo iba mucho antes al campamento, ellos en el campamento, el departamento de Don Lancho, no hay manera. Así que así es bien difícil, la MON no debería ser una oficina de trámites de ningún poder ejecutivo, de nadie, de ningún partido. La MON representa, por eso se llama Asociación de Municipalidades, o sea, representar los intereses de los alcaldes, de los municipios, punto. Ahí no hay para dónde, ¿verdad? Pero bueno, alcalde, porque se nos está yendo el tiempo, ¿qué piensa un alcalde como Amable Jesús Hernández, que no es un alcalde cualquiera, es un alcalde de mucha beligerancia y un dirigente de muchos pesos en el Partido Libre, diríamos? ¿Qué piensa de esta elección del nuevo presidente del Congreso de la República? Bueno, mire, yo pienso que debería de ser del Libre, debería de ser. Hay un acuerdo firmado, la presidenta creo que ya cumplió ese acuerdo, yo estoy convencido de eso, al hacer una designación que es la propuesta del designado electo Salvador Narrala, pero ya corresponde al candidato nominado, a Luis Redondo, a conseguir los votos. Si el día de mañana pues él ya tiene los 65 votos, pues sin duda alguna eso solo va a llegar a elegirse la nueva junta directiva y él va a ser el presidente, porque es una decisión política al más alto nivel tomada por el gobierno entrante. A nosotros nos parece, desde nuestro punto de vista, que es un error estratégico, como muchos errores que hemos cometido en el pasado y que también nos han pasado muchas facturas. Ceder un poder tan importante como es la presidencia del Congreso Nacional. Debería de ser el presidente del Libre. Como digo, la presidenta ya cumplió el acuerdo al hacer la designación, corresponde a los diputados hacer esa elección. Nosotros confiamos en la sabia conducción del presidente Zelaya y de la presidenta Xiomara, que hoy en la reunión de la bancada pues se pueda establecer un acuerdo, se puede establecer porque lo que hay en Libre es un debate, Armando. Mira, al interno de Libre, casualmente Libre es eso, una serie de corrientes de pensamiento donde el debate es permanente, las posiciones son encontradas, pero al final se encuentran puntos de consenso, y es precisamente el liderazgo y la conducción del presidente Zelaya lo que ha permitido a Libre llegar hasta donde está. En el tema de la elección del Congreso, nosotros sí creemos de que es un error entregar la presidencia del Congreso. Creemos que eso le va a pasar factura al partido, a la agenda del gobierno de Xiomara, pero bueno, como dicen en mi pueblo, Armando, hay que amarrar el macho donde el dueño dice, aunque no estemos de acuerdo, y el compromiso que tenemos nosotros como alcaldes y alcaldesas de Libertad y Refundación es trabajar con ahínco para el éxito, el buen éxito y el buen desempeño de la presidenta Xiomara y de todo su gobierno en beneficio de la población, porque precisamente esas son las expectativas que tiene el pueblo hondureño del nuevo gobierno de Xiomara, que toma posesión el próximo jueves 27 de enero. Bueno, ahí está convocada para hoy esta reunión a las 6 de la tarde, convocó creo que fue desde el lunes, el presidente Zelaya, que es el coordinador general del Partido Libre, ha convocado pues a asistir al hemiciclo legislativo de usted, el Congreso de la República, que mañana se reúne, está convocado a las 7 de la mañana por el ministro de Gobernación, tal y como lo dice la Constitución. Y lo que decíamos también, que hablamos con el alcalde, Amable de Jesús Hernández, es que no hay manera de que se pueda posponer y que digan, no, pasemos mejor esta elección para la próxima semana, porque eso es un mandato constitucional, que el Congreso se reúne, debe reunirse el 21 de enero, y mañana es 21. En sesiones preparatorias para elegir la directiva provisional, eso es lo que dice la Constitución, y luego reunirse ya el 23 para elegir la directiva en propiedad, y el Congreso se instala el 25 de enero cada año. En la primera legislatura se deberá instalar el próximo 25 de enero, o sea, es decir, el próximo martes. Así que hoy la información que tenemos es que ahí va a haber una medición de fuerza, ¿va? Que hay varios diputados de Libre que no van a llegar a esa sesión de hoy, convocada por el presidente Zelaya, y que el candidato que están apoyando se llama Jorge Cálix. Jorge Cálix es el candidato que están apoyando, pero también conocemos, obviamente, de la trayectoria política de Manuel Zelaya Rosales, de su habilidad como político. Decía Nicolás Maquiavelo, mucha gente siempre cita a Nicolás Maquiavelo cuando habla del tema de dividir y vencerás, que alguna gente, inclusive algunos historiadores, dicen que no fue él que dijo la primera vez esa frase,
que fueron otros, pero bueno, Maquiavelo decía, hablaba mucho del arte, de la política. ¿Sabe usted que la política es un arte? Así como, por ejemplo, saber cantar es un arte. Usted, aunque tenga muchísimo dinero, por ejemplo, si Bill Gates quisiera ser cantante, no puede. Ya puede pagar lo que sea en una universidad y no tiene garganta para ser cantante, no puede, ¿va? Porque él tiene los que cantan ya traen el arte de ser cantante, ¿va? O como yo, a mi juicio, por ejemplo, el arte de la poesía. Ser poeta es un arte, ¿va? Alguien podrá ser periodista, escritor, lo que sea, pero ser poeta ya son otros 5 pesos. El poeta habla con el alma. Entonces decía Maquiavelo que también la política es un arte, y criticaba a los príncipes, que en ese tiempo Europa era gobernada por príncipes, aquellos príncipes que decía no conocen o no nacieron con el arte de la política, porque para ser político se ocupa tener un arte, y yo siento que a veces, que el presidente Zelaya tiene el arte de la política. Creo que es un genio realmente. Una habilidad, un sentido común. Obviamente confiamos nosotros de que se va a llegar a un punto de entendimiento y que al final pues debe de primar la razón para beneficio del país. El pueblo hondureño tiene gran expectativa en lo que va a suceder el día de mañana con esta elección. Y bueno, estamos seguros de que, así como ha sido el debate dentro de Libertad y Refundación en estos últimos 12 años, después del golpe de Estado, que precisamente fue lo que permitió que surgiera este partido que hoy, después al tercer periodo electoral, prácticamente logra tomar el poder, y eso forma parte de la habilidad de la conducción del presidente Zelaya. Imagínense cuántos partidos nuevos hay en Honduras, Armando, PIN, UD y otros tantos, la misma Democracia Cristiana, que nunca crecieron. Y usted mira que Libertad y Refundación, a escasos años de su fundación, esta es la tercera cruzada electoral y se toma el poder. Y eso forma parte de la habilidad de la conducción. Entonces confiamos creo que es un error de los diputados no ir a la sesión de la bancada, a la convocatoria. Si hay compañeros que no van a ir, yo espero que no sea así, espero que los 50 propietarios y los 50 suplentes lleguen y se pueda tener este diálogo con la coordinación del partido, que alguna salida pues le va a buscar a este tema. Si al final pues queda Luis Redondo como está planteado, eso mañana se va a saber y ahí va a terminar el debate, y el 25 pues instala el nuevo Congreso y a trabajar en función en función del éxito del nuevo gobierno, porque perdimos el Congreso, Armando, nosotros perdimos el Congreso como partido, solo tenemos 50 votos como Libertad y Refundación, el Partido Salvador de Honduras tiene 10, yo le decía, pues chicas, si el PCH hubiera sacado otros 50, estuviéramos 100 y la historia fuera otra. Pero óigame, yo les digo, solo con 10 diputados y esta gente quiere elegir hasta el Papa, no es posible. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ese es el punto, por ejemplo, amable de Jesús Hernández, que por ejemplo viene la elección en los próximos meses del fiscal general, de la nueva Corte Suprema de Justicia, del nuevo Tribunal Superior de Cuentas, de un nuevo Procurador General de la República. Todos esos nombramientos son claves, todas esas elecciones son claves, para el cumplimiento de muchas promesas de campaña de la presidenta electa. ¿Qué quiere decir eso? Que ella deberá tener control sobre el Congreso para poder cumplir sus promesas de campaña. Por ejemplo, la derogatoria de las sedes, la derogatoria de la ley de secretos, ocupa mayoría calificada. ¿Cuántos diputados tiene la alianza? 60 diputados. Yo digo que 50. 50, bueno, imagínese. Yo digo que 50 porque los otros 10, mire, los 50 son de convicción. Claro. Son diputados de convicción legales, y a la hora de que se genere una crisis, los únicos diputados que van a estar ahí al pie de la bandera y al lado de Xiomara van a ser los 50 de libre, porque los otros 10 es un tema de coyuntura. Los diputados del PCH, yo tengo buenos amigos allí, la abogada Maribel Espinosa, una profesional del derecho a quien yo respeto mucho, pero su tesis, su pensamiento político, pues en muchas cosas no compartimos, pero lo cierto del caso es que es una decisión que bueno, confiemos que la sabia conducción del presidente Zelaya y la visión de la presidenta Xiomara pues le den una salida favorable a esto. Al final creo que debe haber algún acuerdo, o va a haber algún acuerdo. Si el presidente del Congreso mañana es Luis Redondo, pues bueno, ya se cumplió el acuerdo y ahí pues vamos a salir de dudas. Lo cierto del caso es que yo sí creo, más allá de lo que piensen muchos líderes de mi partido y diputados, yo sí creo que es un error ceder la presidencia de un poder del Estado
como el Congreso cuando no tenemos el control del Congreso, o sea, no tenemos, pero si controlamos la presidencia, que es un poder dentro del Congreso, porque el presidente tiene poderes omnímodos, dicen en el Congreso. Entonces, ceder ese poder me parece que es un error estratégico que nos puede pasar factura, pero confiemos que eso va a salir bien. Y a propósito de eso, de los poderes omnímodos, sabiste que también una de las promesas que ha hecho la presidenta electa y también el Partido Libre, o por lo menos que se ha criticado mucho por parte del Partido Libre, son esos poderes omnímodos, y que debe ser reformado la ley orgánica del Congreso, que antes se conocía como reglamento interno, y también para eso ocupan mayoría calificada, ocupan 86 votos, que ni remotamente los tienen juntos, ni juntos, que faltarían haber como, ¿cuántos? 26 votos. Ni con el Partido Liberal los ajustan, siquiera, así si no era el Partido Liberal. Llegan a 84, sí, no los ajustan, no los ajustan. Hay una llamada pendiente de Cotepeque, saquemos esta llamada al aire, adelante, buenos días. Buenos días, licenciado Villanueva. Mucho gusto, adelante. Y un saludo ahí al señor alcalde. Pues yo no sé qué es la chivola que se está pasando en Libre y en Salvador de Honduras, pero yo me acuerdo que la vez pasada que Salvador Narrala, en una entrevista que dijo él dijo bien clarito que si Libre y el PSH ajustaban los 65 votos en las primeras de cambio, él iba a designar al presidente del Congreso. Pero si no sacaban los 65, entonces prácticamente no tenía validez el pacto. Y todavía le preguntaron de qué candidato, pues había que buscaría uno de Libre, de que tuviera la mejor cartilla, como dicen, ¿no? Y hablando del centro de salud, aquí en Ocotepeque, aquí queda cerquita La Palma, del Salvador, como a 11 kilómetros de aquí. 5 minutos. Allí, en el centro de salud, trabajan las 24 horas, bien, ya, bien, 24 horas. Si usted le pega una apendicitis ahorita aquí, usted se va para allí, y ahí lo atiende el médico, y le da la referencia para el hospital más cercano, y lo manda en ambulancia. Sí. Oiga bien, mire cómo es la cosa ahí. ¿Dónde me dice que en La Palma, en la frontera. En La Palma. ¿En Guatemala? Salvador. El Salvador. 5 minutos. El Salvador. Así es. Sí. Ya ves, Es que, mire, esa es la, mire, nosotros hemos gritado este tema de la reforma en salud, Armando. Mire, el poner ambulancias, hombre, mire. Nosotros tenemos un servicio de ambulancia, Armando, de Colinas, 24 horas. 24 horas, y un sistema de consulta 24 horas. Lo que dice ahí el televidente, un problema de salud se detecta a tiempo y se remite de inmediato. Pero imagínense que todavía hay poblaciones de Honduras que tienen que sacar en trancas a los pacientes, porque no hay un servicio de ambulancia. Y hay recursos, hombre, sí hay recursos. Mire, con este esquema que nosotros planteamos, el proyecto de atención primaria en salud contempla la habilitación de los centros de salud en clínicas municipales de atención 24 horas, el servicio de ambulancia, pero para eso se necesita sensibilidad y visión. Nosotros estábamos muy esperanzados, Armando, que el doctor Luther Castillo hubiera sido nombrado ministro de Salud, pero sí nos llena de un grado de frustración el hecho de que eso no suceda, porque precisamente la salud comunitaria es la alternativa que tiene la población, porque ese es el problema, Armando, el segmento poblacional que está desprotegido. Porque mire, si usted y yo tenemos un problema de salud en este momento, pues vamos a cualquier médico, a cualquier clínica y resolvemos el problema, pero la gente que vive en el interior del país, imagínense lo que dice ahí el televidente, que la gente de la frontera tiene que ir a un policlínico que hay en la ciudad, en el municipio de Las Palmas, creo que es municipio, frontera con Ocotepeque, en El Salvador, para resolver los problemas de salud, y ahí lo remiten en ambulancia para ser intervenido quirúrgicamente. Aquí, para que consiga una cita en un hospital para una cirugía de vesícula, tiene que esperar que se muera, pues es más fácil que le alisten el ataúd. Entonces eso definitivamente debe cambiar, y no creo yo que haya voluntad política. Yo, el doctor, ¿cómo se llama el que van a nombrar? El diputado el doctor José Manuel Mateo. No lo conozco, pero supongo que va a seguir siendo parte de lo mismo, supongo, no lo conozco, ni lo he tratado nunca, pero no sé si habrá algún compromiso de parte de él de impulsar este tema de la atención primaria en salud como una reforma profunda del sistema de salud que debe de ser acompañada por todos los sectores, y en ese sentido los gobiernos locales somos los aliados naturales. Miren, Santa Bárbara, Armando, nosotros tenemos 20 alcaldías de las 28,
Nosotros ganamos en Santa Bárbara 20 de las 28 alcaldías y ahí se puede hacer un proyecto piloto y nos reunimos con la comisión de transición, los 28 alcaldes y alcaldesas con el designado presidencial, con el doctor Luther, y planteamos y estamos listos pues para desarrollar este esquema comunitario preventivo en el departamento de Santa Bárbara, pero para eso se necesita obligatoriamente la voluntad política del nivel central, que eso es lo que no ha habido. Correcto. Bueno, vamos a ir a una pausa. Es lo que le decía, mire, el ejemplo que nos ha puesto nuestro televidente allá de La Palma, en El Salvador, mire, la gran diferencia, ¿ah? Y hablamos de un país, no estamos hablando de Estados Unidos, ni de un país europeo, El Salvador ahí. Y eso, le repito, ocurre hace años, esa cuestión, porque nosotros hemos hecho reportajes en diferentes medios del tema de salud, de educación en la zona fronteriza, y ahí se ve la diferencia, pues. Hace muchísimos años me contaba alguien, por ejemplo, una diputada me lo contaba, que una pariente de ella vino acá a Tegucigalpa y le daban cita, tenía un problema de cáncer, como para casi un año le estaban dando cita para atenderla, y con problemas graves de cáncer, ¿verdad? Entonces ella, como es diputada del departamento de Valle, tenía conexión con la gente de El Salvador, del lado de allá de Alianza y de todas estas partes, donde está Santa Rosa de Lima. Habló con una amiga de ella, le hizo un contacto con el hospital Santa Rosa de Lima y le dije, ¿sabes qué le dijeron? Cuando ella llamó, sí, mandámela. Mandame a tu pariente ya. O sea, ya ahorita, si quieres, mandámela. Y aquí le estaban dando cita para un año. Pero usted vea la gran diferencia. Ese no puede ser, no puede ser. Sencillamente no puede ser. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, miraremos el acuerdo completo que ha sido firmado entre el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras, que nos lo ha proporcionado una fuente muy cercana al presidente Zelaya, porque hay cosas que aparentemente no se han dicho de este acuerdo. Y además de eso, que también se nos ha hablado que hay algún malestar de parte de varios diputados, porque dicen que no ha habido comunicación en lo absoluto con la presidenta electa, que no se sienten tomados en cuenta y que por eso ellos han decidido mejor apoyar a su propio candidato para la presidencia del Congreso, en este caso Jorge Cálix, y que se han visto obligados pues a hacer alianza con otros partidos, porque además no tienen el número de votos para cumplir una serie de promesas que ha hecho la presidenta electa. Una de ellas, le repito, es derogar las sedes, derogar la ley de secretos, derogar el reglamento interno. Para todo eso requieren 86 votos, y dicen, ¿cómo vamos a conseguirlo si no tenemos, supongamos que hagamos los 60 votos, que todos estemos firmes con los 60? ¿Qué otros votos puede conseguir, dice Luis Redondo, si es un hombre que no socializa con nadie? Porque dicen que es un hombre que no habla con nadie, no tiene amigos ahí en el Congreso y todo, ¿y cómo va a conseguir todos los otros votos? Entonces, dicen, encima de que le vamos a dar el poder legislativo, porque entregamos al Congreso, encima de que le van a dar parte del Ejecutivo, encima de eso le vamos a tener que hacer el trabajo, dicen, para conseguir los otros votos. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, para eso dicen, esperamos 12 años. Eso es lo que me dijeron a mí varios diputados ayer, ¿va? Y se lo digo en tono molesto. Estuvimos 12 años esperando para entregar el poder así. Esa es la tesis que manejan varios diputados del Libre, que han decidido jugársela, como dicen popularmente, y apoyar a Jorge Cálix como nuevo presidente del Congreso. Vamos a la pausa y cuando regresemos presentamos ese acuerdo y hablamos en la parte final con el alcalde Amable de Jesús Hernández sobre este malestar que priva supuestamente entre algunos diputados y la elección del ingeniero Luis Redondo. Vamos a la pausa con Claro. Alcanzad todo con internet de 40 megas de Claro Hogar, que por solo $40 también incluye 2 cajas digitales más canales HD, llamadas ilimitadas a la red Claro y Claro Video. Contratalo ya en tiendas Claro o llamando al 2205-3333. ¡Claro que sí! Noticiero Matutino con Armando Villanueva. Estamos de regreso aquí en CHTV, completamente en vivo, con el alcalde de Colinas, departamento de Santa Bárbara, Amable de Jesús Hernández, miembro del Partido Libertad y Refundación, hablando del tema de la elección del nuevo presidente del Congreso, de la situación que viven los alcaldes y de algunos cambios que con mucha razón piden los alcaldes que ojalá se pongan en marcha en la nueva gestión de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Hablamos desde la pausa del acuerdo que firmaron el PSH, el Partido Salvador de Honduras, con Manuel Zelaya Rosales. Ve usted
Ahí está este acuerdo. Vamos a ver si lo sacamos un poquito más, compañeros, donde dice la primera parte, acuerdo político, dice para restablecer el orden. Bueno, vamos a ver más adelante, porque aquí son generalidades, donde se habla más adelante de los compromisos que adquiere el Partido Libre. Ahí, por ejemplo, dice, bueno, también esas son generalidades, dice carácter actúa el orden del pueblo y proclaman acuerdos, dice uno, plan de acción, vamos a ver, ahí son generalidades, que habla de la soberanía, Naciones Unidas, emprender la lucha contra la corrupción, generalidades, el restablecimiento del Estado democrático, basado en el reconocimiento pleno de los derechos humanos, Vamos a ver más abajo, de ahí aparecen ya los acuerdos, todas estas son generalidades que habla de cómo restablecer el orden en el país y todas esas cosas. Vamos a ver qué dice ahí, los diputados que resulten electos por la planilla del Partido Salvador de Honduras y que resulten electos en la planilla de Libre, el PINU, se consideran, dice, parte de la bancada legislativa, o sea que tendrán una sola bancada, ¿va? El Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras y los del PINU, con la salvedad que el PINU no sacó ningún diputado, ningún diputado. Vamos a ver más adelante, compañeros, más adelante, colectivo, vamos a ver, sigue las generalidades, presidenta, está la fórmula presidencial, miren los designados que son los que quedaron, ¿no? Tony Gutiérrez y Renato Florentino. El Partido Salvador se considera el número, mire esta parte, dice, el Partido Salvador de Honduras, sin considerarse el número de sus diputados que resulten electos, designará los diputados que integrarán la Junta Directiva del Congreso en conjunto con el Partido Libre, y quien ocupe la presidencia del Congreso será designado por Salvador Narrala, y estos deberán ser electos con el pleno apoyo de las bancadas del Partido Libre y del PINU. Luego dice, conjuntamente con el artículo 5 de la Constitución de la República, que consagra el principio de integración nacional, reafirma que llegado a ser gobierno, o sea, si ganaban las elecciones, como efectivamente las ganaron, dice, los titulares de las Secretarías de Estado, es decir, los ministros, y de las instituciones descentralizadas, vamos a ver más abajo, compañeros, mire qué dice ahí, mire, los titulares, o sea, los ministros de las Secretarías de Estado y de las instituciones descentralizadas y desconcentradas, serán designados por Xiomara Castro y Salvador Narrala. O sea, por los dos, mire, los ministerios, las descentralizadas como el SANAA, PANI, Hondutel, CONATEL, etcétera, deberán ser designados por Xiomara Castro y Salvador Narrala. Me decía a mí el diputado los diputados con los que estaba hablando, diputados y diputadas, que dice que ellos no es posible que hayan firmado este acuerdo sin consultar con los diputados, pues, porque los diputados son los diputados, pues son los que aprueban muchas leyes, son los que aprueban las leyes, y no les consultaron ni cuántas daban. Las que me mandó ese informe, este acuerdo, por ejemplo, me dice que hasta hace poco lo conocieron ellos, y eso fue firmado el 13 de octubre. La integración, dice, de los planes de gobierno del Partido Libre, Partido Salvador de Honduras y del PINU, que la integración de los planes, que se van a fusionar los planes de gobierno en los tres partidos. El Partido Libre se compromete a cuidar los votos del Partido, el Partido Libre se compromete a cuidar los votos. El Partido Libre del Partido Libre se compromete a cuidar los votos del Partido Salvador de Honduras y del PINU en la Junta de Receptoras de Votos. La deuda política, dice, mire el inciso L, la deuda política que recibe el Partido Libre será distribuida proporcionalmente entre o sea, entre el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras, en base al número de diputados que resulten electos al Congreso Nacional con la previa aprobación de la coordinación del Partido Libre. Bueno, segundo, dice, presente acuerdo político para restablecer el orden democrático y el Estado constitucional, vamos a ver más abajo, compañeros, del pueblo, dice, hondureño, durará el tiempo requerido para lograr la refundación de Honduras y la implementación de todos los acuerdos y consensos en torno a la finalidad que los motiva. ¿Qué le parece? El inciso H es donde está la discusión, el tema del Congreso. Sí. Que dice que el Partido Libre... Hagámoslo más arriba, compañeros. Salvador designará, dice, en el inciso H creo que es. Sí. Sí, el inciso H. Más arribita. Ahí, correcto, está el H. H. El partido, dice, Salvador de Honduras, sin considerarse, repetimos, sin considerarse el número de sus diputados que resulten electos, designará los diputados que integrarán la Junta Directiva del Congreso Nacional en conjunto con el Partido Libre, y quien ocupe la presidencia del Congreso será designado por Salvador Narrala.
pero no dice que puede ser del PCH, pues, o sea que una salida hoy podría ser, por ejemplo, que Salvador Narrala con Pedro Barquero, con la presidenta Xiomara y con el coordinador decidan hacer una propuesta dentro de los diputados de Libre, pues, que en definitiva esa es la exigencia que tiene la militancia. Mire, Armando, este acuerdo, hubo una asamblea en Zambrano donde el partido autorizó pues a la coordinación nacional suscribir todas las alianzas que se tuvieran que suscribir para la construcción de esta victoria. Nos parece que ya Xiomara cumplió el acuerdo con la designación de Luis Redondo. Ahora corresponde a los diputados elegirlo o no como presidente del Congreso, porque en definitiva es una elección que no depende ni de la presidenta, ni del designado presidencial, ni del coordinador, ni de don Pedro Barquero, que son los firmantes de ese acuerdo, sino que depende de los diputados electos al Congreso Nacional, y eso pues es lo que va a suceder el día de mañana. Yo pienso, Armando, que los diputados deben de acudir a la convocatoria de la Coordinación General del partido, deben de acudir a la reunión con la presidenta Xiomara y debatir como hemos debatido a lo largo de estos 12 años. Pues nosotros fijamos posiciones, lo que nosotros como alcaldes, bueno, yo en mi caso pues particular como alcalde, porque es una opinión, obviamente yo no decido en eso, porque ni tan siquiera voto, y al final pues los que van a tomar la decisión son los diputados. Nosotros no tenemos ninguna competencia, pero sí duele que después de 12 años de lucha y una vez que hemos logrado pues llegar al poder, se cedan espacios tan importantes como la titularidad de un poder del Estado tan importante y tan decisivo para la agenda del gobierno de Xiomara como la presidencia del Congreso Nacional. Bueno, interesante lo que dice el alcalde Manuel Jesús Hernández, que el Partido Libre ha cumplido el acuerdo con el hecho que Salvador Narrala designe, y ha designado ya a Luis Redondo, pero que ahora va a depender de la votación, ¿verdad? Porque el Congreso de la República es un organismo donde la votación ya es otro cuento. Ahí no tiene nada que ver esa votación con lo que pasó el 28 de noviembre, que ya pasaron las elecciones. Los diputados son libres de votar por quien quieran votar, y ahí viene lo que venga. ¿Por qué? Porque hay otras bancadas que no tienen nada que ver con el Partido Libre, que son las bancadas del Partido Liberal, que tiene 22 diputados, la bancada del Partido Nacional, que son 44. Fíjense que la bancada del Partido Liberal y la bancada del Partido Nacional, si quisieran, pueden perfectamente mañana elegir al Congreso, todo el Congreso, toda la directiva. Toda la directiva. Podría, por ejemplo, el Partido Nacional, como decir, bueno, nosotros estuvimos 12 años, entonces pongan ustedes el presidente del Congreso, sea quien sea, y inclusive darse el lujo de decir, no queremos nosotros integrar esa directiva del Congreso, todos que sean liberales. Y les mandaba tanto a Narrala como a Mel. ¿Por qué? Porque es una elección, o sea, ¿a cuenta de qué puede decir el Partido Libre? No, sí que nosotros ganamos la presidencia, pero usted ganó la presidencia. Pero no el Congreso. Pero el pueblo le dio... El Congreso no lo ganamos. Exactamente, no ganamos el Congreso, el pueblo le dio el Congreso, el Poder Legislativo se lo dio a los partidos de oposición, que somos nosotros. ¿Ya? O sea, eso lo puede hacer perfectamente. O sea, ¿sabe cómo es eso? Que Libre, por ejemplo, le pidiera, no, es que nosotros ganamos la presidencia. Yo lo relaciono con el tema del fútbol. Como por ejemplo que cada candidato, cada campeón de la Olimpia, ¿va? O el Montagua, hay que dejar el Vida, o el España, o el otro equipo. No, mexicanos solo se ven que eran campeones, hombre. Dijeron que estamos campeones nosotros, que por lástima viniera el Olimpia y el Montagua y dijeron, vaya, pues queda campeón Bombo, ¿cómo se llama otro equipo? Vaya, el equipo X, vaya, el Victoria o el Vida. ¿Y a cuenta de qué? Si el Olimpia queda campeón siempre, porque juega mejor, o el Montagua, es el campeón y punto, pues. No, que o el Barcelona ya, no, que o el Real Madrid, no, que son ustedes, que no, va, que quede campeón el Elche, pues, o el Real Sociedad, o lo que sea. No, así no es la cosa. En política las cosas no son por lástima y nada de eso. Le repito, si el Partido Liberal se une con el Partido Nacional, perfectamente eligen toda la directiva mañana, y importara un pepino esa reunión de hoy de la bancada del Partido Libre. Tienen 66 diputados. 68 con el PAC y la democracia. 68 con el PAC y con la democracia cristiana. Y solo ocupa 65. Es más, tienen hasta de sobra. Ese es el escenario, el nuevo escenario que se plantea una vez que hay elecciones. Pero si viene el Partido Libre y dice, no, es que hay que cumplirle a Narrala. No, es que el hecho está en que es una elección diferente la del Congreso y se habla en función de los números.
Fíjense, por ejemplo, yo pongo el caso siempre del tema de Israel. En Israel ya tenía 12 años al primer ministro Benjamin Netanyahu de ser ministro. 12 años. Y estuvo a punto de ganar otro periodo ahorita. ¿Sabe qué hicieron? Israel tiene, la Knesset, le llaman ahí al Parlamento, tiene 120 diputados. Al final hubo tanto estilo y encoja en negociaciones que duraron semanas y hasta meses, que al final terminaron eligiendo el actual primer ministro, que le dijeron, ¿sabe cuántos diputados tiene este primer ministro? Tiene 7. Lo eligieron aún de 120 diputados, aún teniendo solamente 7 diputados. ¿Por qué? Porque hay tantos partidos de extrema izquierda, de extrema derecha, de ultraderecha, de centro, y en toda diríamos esa mezcolanza, esa melcocha, tuvieron que unirse todititos para poder sacar del poder a Netanyahu, porque es una elección diferente la del Congreso. El pueblo votó allá por un parlamento, para ver ahora sí quedó el Congreso electo, y Benjamín Netanyahu le ganaba por un voto. Esas son las cabildeos, las deliberaciones que se dan en un Congreso, ¿entiendes? Porque es una elección totalmente distinta. Le repito, si hoy el Partido Liberal con el Partido Nacional se ponen de acuerdo, mañana eligen toda la directiva del Congreso y no hay ningún problema. Nadie los puede presionar porque son diputados electos en el Congreso de la República. Bueno, fíjate que yo he escuchado muchos sectores que en el 2013 pasaban, bueno, hasta el sol de hoy todavía le pasan restregando en la cara al Partido Liberal, que les dimos al Congreso y no quisieron agarrarlo. Entonces, ¿cuál tesis manejaba aquel tiempo? No, que quien ganó fue el Partido Nacional, deben ir a manejar el Congreso. Entonces, ellos mismos dicen hoy que no, que debe manejar, que el Partido Liberal no puede agarrar, dicen, ¿cómo se llama? Aunque le den la presidencia del Congreso. Ustedes le han metido miedo. Pero si el Partido Liberal dijera, no, unámonos con los nacionalistas y vamos a hacer una posición constructiva desde el Congreso, vamos a apoyar todas las cosas buenas que propuso la presidenta Xiomara Castro y mañana eligen toda la directiva. ¿Y qué pasaría con eso? Pierde todo el poder del Congreso el Partido Libre y te queda también Salvador Narrala con 10 diputados sin nada de nada, y también te queda el Partido Libre sin nada de nada, y todo lo controla el Partido Nacional con el Partido Liberal. Así es la política, esa es la realidad, ¿verdad? Ese es el escenario ante el cual debe de actuar el coordinador general del Partido Libre, Manuel Zelaya Rosales, ¿verdad? Están corriendo el riesgo, lo que queremos decir, están corriendo el riesgo de perder todo el poder, ¿verdad? En cambio, si lleva un arreglo hoy, darle la presidencia del Congreso a alguien del Partido Libre, ¿verdad? Y se arregló el problema. Se arregló el problema que tenemos nosotros, ¿va? Al final, si esto se complica en el transcurso del día, tómame la palabra, si se llega a complicar, el presidente del Congreso va a terminar siendo un diputado del Partido Liberal. Tómeme la palabra. Hay una llamada en espera, la sacamos al aire. Adelante, buenos días. Adelante, buenos días. ¿Se perdió? Buenos días, don Armando. Buenos días, invitado. Totalmente de acuerdo con usted, completamente. Pero como hay un adagio ahí que dice don Armando que el que se compromete, el dedo se mete. Ese trance que hizo Xiomara con el comandante Mel, eso llevó al fracaso al Partido Liberal, compa. Así como me escucha, señor alcalde de allá de Trinidad. Así como escucha las vergueadas que nos dimos y la gasta de dinero que dimos en barrios y colonias, pueblos y aldeas, quedó en nada, papá. Vamos a quedar con los colochos hechos, así como me escucha. Porque Salvador quiere todo. ¿Se cuenta? Que hasta la deuda política también casi va a ser todo él. Ajá, todos los puestos de trabajo de barrios y colonias acá, dice que él por él ganamos. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Nosotros vamos a quedar, como dicen, en las latas. Ahí murió todo. ¿Por qué? Por no saber transear, por no saber hablar, por no saber dialogar, por no saber consensar. Porque, por ejemplo, yo hubiera sido el primero y lo he criticado, y pregúntele al señor periodista don Armando. Ahí estuvo a Salvador, me agarré con él, que hasta el transporte le daba para que viniera como Mayagüez y nos apareáramos. Yo, que no soy nada, y él que sí iba como presidente, a ver quién tenía más votos. Aquí, en todo Tegucigalpa.
La infraestructura de Salvador aquí no tiene nada, absolutamente nada, no digamos a nivel nacional. Correcto. Allí se repartió la muchachita Mel. Pero, ahora hablemos de Luis Redondo. Como profesional, mi respeto para él, mi respeto para él, mi respeto. Y puede ser un buen presidente. Desgraciadamente, el amo que tiene, eso lo va a tirar a la desgracia. Y como dice don Armando, ojo, que los cachurecos y liberales están que se los lleva el diablo por la gran vergueada que se llevaron. Y pueden tirar todo al cesto de la basura, todo lo que hicimos en barrios y colonias. Y créanmelo, ojalá Dios quiera que no sea así. Porque si no, es para afuera que van, papi, nos llevó el diablo a todos. Quedamos hechos pedazos en este país y va la dictadura otra vez adentro. Don Armando, Dios me lo bendiga, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por su participación, ¿qué le parece? Sí, es un sentimiento generalizado en la base, pues es lo mismo que nosotros percibimos de nuestra base allá en los pueblos. O sea, hay una... la gente de Libre, la base no está de acuerdo que se entregue el poder del Congreso. Eso creo que es un error estratégico. Yo lo definí como un desliz. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, así es, ¿verdad? El desliz, ubica desliz como un error involuntario por falta de reflexión, tal vez una ligereza. Pero Xiomara ya cumplió el acuerdo, Xiomara ya está la designación pues de Luis Redondo. Yo creo que aquí lo que cabe es que los diputados tomen la decisión y que hoy en la reunión de la bancada del partido, entre la presidenta, el coordinador y los 50 diputados propietarios y los 50 suplentes, pues lleguen a un consenso, porque corremos ese riesgo de que mañana nos den bola negra los cachurecos y los liberales, porque son la mayoría, tienen 68 votos, y eso sería lamentable, porque no ganamos el Congreso. Esperemos que no suceda, esperemos que la bancada pues asuma la madurez. Mire, y hemos cometido varios errores estratégicos, eso yo se lo voy a resumir, Armando. Mire, en el 2009 en el marco del golpe de Estado, nosotros éramos liberales en resistencia. Se llamó, Armando, a no ir a las elecciones de noviembre. ¿Y qué sucedió con esa decisión de no haber ido a las elecciones? Porque supuestamente íbamos a legitimar el nuevo gobierno de Pepe Lobo, que perdimos el control de todas las alcaldías. De ahí el Partido Nacional agarró todas las alcaldías del país y todavía tienen un control bastante. Ahorita sacaron 142, logramos rebajarlos en unas 35, pero todavía tienen la mayoría de alcaldías. En el 2013 se cometieron otros errores, en el 2017 también con la alianza presidencial. Hoy creo que estamos ante un nuevo error estratégico del partido, a mi juicio, ceder la presidencia del Congreso, pero bueno, al final nosotros hacemos un llamado a la bancada para que acudan a esta reunión, a concertar pues, y que Salvador Narrala, Pedro Barquero, nuestro coordinador y nuestra presidenta, pues hagan una propuesta en el sentido para que la bancada y el partido y el acuerdo y las dos bancadas estén unidas para sacar adelante esta agenda presidencial, que sin duda alguna el 27 es la fiesta nacional de toma de posesión de la primera mujer presidenta de Honduras. Correcto, y hay un elemento que no hemos hablado. Fíjese que, por ejemplo, estos días que ha habido toda esta discusión, todo este debate, el Partido Libre, muchos de sus dirigentes han estado haciendo objeto de una andanada de ataques, ¿verdad? Sí, terrible. Terrible en redes sociales, y esos ataques, fíjese que no vienen del Partido Liberal, no vienen del Partido Nacional, vienen de su aliado, que es en este caso el Partido Salvador de Honduras. Los dirigentes del Partido Salvador están, pero ¿qué nos han dicho ahí en las redes, verdad? Entonces es lamentable que ni siquiera ha tomado posesión la nueva presidenta, la presidenta electa, y están ese tipo de ataques del mismo aliado del Partido Libre, ¿verdad? Es una cuestión bien complicada, porque nos parece que por lo menos deberían esperar que tome posesión la presidenta Xiomara Castro. No, y no es correcto que este debate someta a la hoguera a diputados y diputadas que son leales pues, y que han estado alrededor de la causa del pueblo por muchos años. A nosotros nos incomoda eso, nos causa cierta sensación de malestar, porque no es correcto. Pues al final creemos que en la reunión de hoy el presidente Zelaya con la presidenta Xiomara y nuestros diputados y diputadas electas pues lleguen a un consenso y tomen la mejor de las decisiones, y que los 100 diputados de Libertad y Refundación, los 50 propietarios y los 50 suplentes, pues le busquen una salida a eso, que en definitiva pues corresponde al Congreso. Mañana va a haber un presidente del Congreso electo,
el domingo va a haber la elección de la Junta Directiva en propiedad y la toma de posesión, y bueno, esperemos que no vaya a haber ninguna dificultad al respecto. Bueno, y le cuento algo más. Yo he sabido de alguna gente que está enganchando, si cabe ese término, a diputados del Partido Nacional que toman ellos el poder a través del partido, que hagan alianza con el Partido Liberal. Quien no quiere, y se lo digo con conocimiento de causa, son los diputados nacionalistas, porque dicen que ellos ya cumplieron una etapa, están como, yo siento que están como, uso otro término muy popular que se llama ahuevados, algo así, por lo que todas estas cosas que han señalamientos de corrupción y todo eso, y ellos mismos sienten que deben replegarse, pero hay otros que le dicen, no nos ahuevemos, levantémonos, después de esa cachinada que nos dieron, agarremos el Congreso, pero la mayoría se ha impuesto y dice, no, apartémonos, hagamos un lado y tenemos que respirar un tiempo y después vamos a ver cómo podemos hacer para volver, pero apartémonos. Y ha ganado la mayoría que dice, hagámonos a un lado, repleguémonos y démosle, apoyemos a un diputado del Partido Libre si vamos a votar, o nos abstenemos. Pero le digo, si hoy no se ponen de acuerdo, podría una alianza con el Partido Liberal, y le repito, tienen 68 diputados. Nadie que dicen que la comunidad internacional, a cuenta de que si, mire usted los cachimbos que se llaman Estados Unidos a la hora de elegir el Congreso, la Cámara Alta y la Cámara Baja, España, a cuenta de que estuvieron más de un año, la madre patria ya para poder elegir el nuevo Congreso, el nuevo jefe de gobierno. Estos mecanismos son en todos lados, en todas partes, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy, es un día crucial. Tiene que decidirse hoy, porque le repito, no pueden darse el lujo de decir que lo posponen para la próxima semana, porque es la Constitución la que dice que es el 21 de enero, que es mañana, que debe reunirse el Congreso para elegir el directivo en propiedad. A las 7 de la mañana está convocado el Congreso, 7 de la mañana. Es más, me dicen que esta elección no va a durar ni 10 minutos, 10, 15 minutos. Se hace la propuesta, queda aprobada ahora con la pizarra electrónica, tantos votos sacó el fulano, tanto punto. Queda el presidente Juan Segal, ministro de Gobernación, y convocan para el próximo domingo y nos vemos, papá. Va a ser rapidito eso, mañana. Para finalizar, solo veamos lo que dice, es que ya hay palabras que dice el presidente Zelaya que yo no se las entiendo, que me parece a mí que concuerda con lo que dice el alcalde Manuel Jesús Hernández, que el acuerdo era que iba a designar Salvador Narrala al candidato, pero que la elección depende, porque en esto que vamos a escuchar del presidente Zelaya, que nos lo dijo que hubo un foro, en exclusiva nosotros aquí en SHTV, él insiste en que viene la elección de otros, viene algunas elecciones en el Congreso que van a ocupar de la mayoría calificada, es decir, de otras bancadas. Escuche usted mejor y forme su propia opinión de lo que dijo el presidente Zelaya. El Congreso para nombrar la directiva. El presidente del Congreso va a ser propuesto por el partido Salvador Narrala, el presidente. Pero la directiva está integrada. Entonces en la directiva es cuando logras acuerdos. Logras acuerdos no solo con los partidos que tienen alianza. Solo para si usted confirma lo que ha dicho Narrala, que usted tiene un acuerdo con él para que él va a poner al presidente del Congreso independientemente del número de diputados que él saque, ¿va a hacer esto? No, te voy a corregir la palabra con respeto a tu expresión. No es poner, él va a designar al candidato, el Congreso es el que nombra, nosotros no nombramos, ni Salvador, ni yo, ni Xiomara, ni Libre, ni Pino. Es el Congreso en pleno y ocupa 65 diputados. Entonces, eso está en el acuerdo y está, lógicamente, se hizo público. El presidente del Congreso, o sea, el acuerdo es así, ¿verdad? Ellos apoyan la candidata a la presidencia de la República de Libre, que es Xiomara Castro. Se integran, o sea, la planilla de Salvador, de la Alianza 1, que se llama, se integra a la planilla del Partido Libre con Xiomara Castro. Ese es el acuerdo para el Poder Ejecutivo. Además, se hacen también nominaciones juntos en el Poder Ejecutivo, porque Salvador no lo puede ver solo como un designado. Salvador es un presidenciable que se une a otra presidenciable. Se une también Doris y nosotros tenemos otro designado ahí que es Renato Florentino.
Correcto. el doctor Renato Florentino, que es un urólogo de San Pedro Sula, un hombre de mucho prestigio. Esa alianza es presidencial, integrada en la planilla del Libre. Ok, ahora no inscribimos una alianza, ahora la vez pasada inscribimos una alianza, o sea que era como un nuevo partido. Claro, sí. Ahora ellos se integran a la planilla del Libre, porque ya no hay, por el espacio legal, ya no hay oportunidad de inscribir una alianza. Pero entonces se logra también un acuerdo. ¿Quién designa el candidato al presidente del Congreso Nacional? El Partido Salvador de Honduras, cuyo presidente es Salvador de Honduras, es Salvador Narral. Entonces Salvador designa el candidato a la presidencia, y en eso, de eso se trata el acuerdo, pues se trata el acuerdo, que son poderes del Estado, de los cuales lucha el pueblo por tener control de esos poderes para hacer las transformaciones que has prometido. Si vos ganas la elección y no tenés ningún poder en el Estado, simplemente no puedes hacer las transformaciones que prometiste. Entonces, él designa, el Partido Salvador de Honduras designa el candidato a la presidencia, pero la directiva del Congreso, acuérdate que ahí hay una directiva, pues hay vicepresidentes, claro. secretarios, prosecretarios, hay una directiva. Esa es integrada por los partidos políticos. Ahí existe también la posibilidad de hacer acuerdos después de las elecciones para llegar a esos 86 votos que tú dices. Yo no he estado equivocado, me parece que es el mismo pensamiento del presidente Zelaya, y desde ese punto de vista Xiomara ya cumplió. ¿Quién designó es candidato? Luis Redondo, candidato, porque mañana son las elecciones. Entonces Xiomara ya cumplió el acuerdo y el presidente Zelaya lo acaba de explicar clarito, pues. Yo no había visto esa entrevista, fíjese. Y ahí está claro, pues Salvador designa y el Congreso es el que elige. Si él logra los 65 votos, pues mañana se convierte en presidente del Congreso. Si no los logra, pues no va a ser así. Pero Xiomara ya cumplió el acuerdo. Y no debe de haber ningún reclamo en ese sentido. Y la presidenta pues está honrando su palabra. El presidente Zelaya también. El partido también. Está la designación. Luis Redondo es el candidato, pero ese acuerdo tampoco limita que haya otros diputados o diputadas que puedan aspirar también a la titularidad del Congreso. Te escuché cuando a veces utilizó la palabra designar. Designa, Sí. así es, designa. Varias Y eso veces. es lo que hay. Luis Redondo es candidato a presidente del Congreso designado en el marco del acuerdo. Ahí está claro. Ahora tienen la libertad los diputados de decir si van a votar o no van a votar por él. Pues esa hay independencia de poderes, pues. Nosotros, esa ha sido la tesis del Libre, ¿verdad? La independencia de poderes. Pero hay otro elemento que podría, vaya, supóngase usted que Narrala diga que el acuerdo del presidente Zelaya era, además de que él iba a designar su candidato, que el Libre le iba a apoyar. Bueno, entonces que diga el Libre hoy, vaya, pues sí lo apoyamos, apoyamos a Luis Redondo, y que digan también los diputados, los 10 del Libre, del Partido Salvador de Honduras, sí lo apoyamos, pero solo hacen 60. Sí, entonces no pueden obligar a la gente del Partido Liberal o del Partido Nacional, a ningún otro partido, que ese acuerdo no tiene nada que ver ahí los liberales, ni el Partido Nacional, peor aún. Entonces, ¿cómo consiguen los otros votos? Entonces ahí viene, donde viene ya la posibilidad de que salen otros candidatos. Entonces ahí viene ya, cada quien van a designar otros candidatos. El mismo Partido Libre puede designar otro candidato y decir a alguien que ellos crean que va a reunir los 65 o más votos. Y en este caso, la información que tenemos es que ya designaron, hay otro grupo que va a designar mañana la candidatura de Jorge Cálix. Y que aparentemente esa candidatura de Jorge Cálix va a sacar por lo menos unos 75, 80 votos. O sea, va a sacar mucho más de lo que necesita. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy hay una importante reunión a las 6 de la tarde, convocada por el presidente Zelaya, con la presidenta electa Xiomara Castro. Y no hay que olvidar que el presidente Zelaya pues es un tigre jugado en esto de la política, vamos a ver qué pasa. Pero usted lee ese acuerdo, hombre, cuántas cosas le dieron a Narrala, ¿va? Y yo lo que siento, con esto cerramos ya, alcalde, disculpe, que más que todo el partido de Narrala es de redes, ¿va? Porque cómo han estado inclusive ganándole la guerra, la batalla a Libre hasta ahora en las redes. Yo veo ahí
publicaciones que ni quiera Dios en contra, sobre todo de Beatriz y de Jorge Cáliz, ¿va? Le arman memes, le arman videos, le arman esto, le dicen ese Twitter, ese Facebook, esa cuestión que revienta, ¿va? ¿Ah? Pero ya eso es diferente a estar en una urna, a pelear allá en el pueblo, en la base y todo eso, ¿va? Que pelea, cuidar los votos en las urnas, tener gente preparada para estar en las mesas. Ese es un partido político de verdad, un partido que tiene gente para estar en las mesas, que tiene gente en los municipios. Fíjense, por ejemplo, usted ve cuántos alcaldes sacó el Partido Salvador de Honduras. El único que sacó es de Santa Bárbara, para esto que es de libre, o sea, porque ya no había espacio en la planilla, y entonces Toñito Guillén de Protección se inscribió a través del PCH, pero él está en Libertad y Refundación. Es una alianza, de hecho. Solo un diputado sacó, ve un alcalde. Un alcalde en Protección, sí. Y la Alianza Patriótica también en Santa Bárbara, otro que también es de libre, está integrado a libre, el de San Marcos, Santa Bárbara. Bueno, ya ve, lo que le digo, ahí se demuestra mucho si un partido tiene gente en la base, y el hecho es que el Partido Salvador de Honduras solo sacó un diputado, igual que sacó un diputado del partido... No, un alcalde. Un alcalde, que me equivoco siempre, un alcalde, igual sacó un alcalde, entiendo, Romeo Vázquez Velázquez, ¿va? Sacó también un alcalde... Que los dos son de libre, sí, Armando, son de Santa Bárbara los dos, o sea, San Marcos y Protección, los dos compañeros son de libre. Eran de libre renegados. No, es que lo que pasa es que ya no había espacio. Recuerda que es bien difícil ir a mover una persona igual al de San Francisco de Fuera, Chechito. Salió por el Partido Liberal, pero el compañero es de libre. Nosotros en Santa Bárbara ganamos 20 alcaldías de las 28. El Partido Nacional solo ganó 8. Y de los 9 diputados ganamos 5. El Partido Nacional solo ganó 3 y el Partido Liberal 1. Bueno, una alcaldía inclusive la sacó hasta el partido de ese señor Illescas, Enrique Illescas, sacó una alcaldía allá en Bruce Laguna, en Gracias a Dios. O sea que en eso está empatado Enrique Illescas con el Partido Salvador de Honduras, con una alcaldía. Y con Alianza Patriótica. Y con Alianza Patriótica están empatados. Pero como le digo, las dos de Santa Bárbara no cuentan, nosotros las contamos como libres. Porque son de libre, pues, los compañeros. De hecho, están articulados y coordinando con nosotros. O sea, son compañeros. Correcto. Además, le van a dar bastante, entendemos, le están dando bastante poder a Narrala en el Poder Ejecutivo, a nivel de ministerios, ¿va? De ministerios inclusive. Pero bueno, vamos a lo que pasa hoy. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias a usted, Armando, por la invitación, y siempre es un placer compartir con usted estos espacios para reflexionar y analizar sobre la vida política. Lo que hablemos nosotros aquí, pues, sobre el tema de la elección del Congreso, pues no incide porque no votamos, ¿verdad? Al final son los diputados los que van a tomar esa decisión el día de mañana, y nosotros hacemos un llamado a nuestra bancada a acudir, pues, a esa reunión con nuestra presidenta y con el coordinador para salir unificados y fortalecidos y tener éxito en el gobierno de Xiomara. Perfecto. Y en lo particular, de nuestra parte, únicamente decimos que quede quien quede ahí, hombre, lo importante es que apoyen la gestión del Poder Ejecutivo. Pero si es un error, yo sí lo reitero, aunque Luis Redondo salga electo mañana y aunque sea un compromiso y que lo elija libre, sí es un error que va a pesar caro y alto en libre ceder la presidencia del Congreso. No deberíamos de hacer eso como partido, no lo deberíamos de hacer, y eso lo vamos a sostener siempre. Pero bueno, al final que sean los diputados y diputadas junto a las autoridades centrales del partido los que asuman esa responsabilidad y ese compromiso. Correcto. Y sobre todo si se cierne, está en cierne el peligro, le repito, de que según lo que se dé en el transcurso del día de hoy jueves, se pueda unir eventualmente el Partido Nacional, que no quiere participar y no va a participar, pero que al final decida participar, y hagan una alianza con el Partido Liberal. El Partido Nacional perfectamente puede decir, agarren todos ustedes, toda la directiva, nosotros no vamos a participar, ni uno de nosotros, porque es que quieren replegarse, pero pueden perfectamente votar mañana, pueden votar y elegir una directiva completamente liberal, ¿verdad? Y perder todo el Partido Libre. ¿Qué es preferible, eso o a que hoy saquen una decisión referente a apoyar a un diputado de Libre? Bueno, en lo particular creemos que cualquiera que quede Luis Redondo, en lo particular yo creo que va a quedar el nuevo presidente del Congreso, yo lo reitero, a mi juicio tiene nombre y apellido ya, se llama Jorge Cáliz, va a ser electo mañana presidente del Congreso, y el domingo va a ser ratificado como presidente ya en propiedad. Van a integrar la directiva diputados del Partido Liberal y del Partido Libre, por supuesto en su mayoría diputados del Partido Libre, ¿verdad? Con participación de algunos diputados liberales. No va a haber ningún diputado ahí del Partido Nacional, ni en ningún otro partido, o no sabemos si al final le van a dar participación
a uno de la democracia cristiana, no sabemos, pero el nuevo presidente del Congreso, a mi juicio, va a ser Jorge Cálix. Pero quien sea que quede al final, porque en política, como se dice, no hay nada escrito, debe apoyar la gestión del Poder Ejecutivo, es decir, de la presidenta Xiomara Castro, con muchas de sus propuestas de gobierno. Tengo información, le repito, que este nuevo Congreso, con Jorge Cálix a la cabeza, le va a dar como un obsequio de toma de posesión a la presidenta Xiomara Castro la derogación de las sedes y la derogación de la ley de secretos como primeras acciones que va a tomar el nuevo Congreso, como una muestra del respaldo que le van a dar a la presidenta electa, a pesar de que van a elegir a un presidente del Congreso que hasta hoy no ha sido mencionado por el presidente Zelaya ni por la presidenta electa, que se llama Jorge Cálix. Van a tener más de 86 votos para tomar una serie de medidas que ha prometido, la presidenta electa Xiomara Castro, y nos parece que van a comenzar bien con esas dos medidas, con estas dos reformas, derogatorias, mejor dicho, de la ley de secretos y las famosas sedes. Vamos a la pausa y cuando regresemos con la parte final de su noticiero matutino HTV.